Esta semana es una semana especial, una semana que como iglesia, desde el domingo pasado, donde Dios nos compartía a tener una vida santa, nos hace reflexionar en algo en particular, nos hace reflexionar en que no es solamente un momento en el año en el que tenemos que corrernos de nuestro Señor, que es más que un momento que esto lo exponía la semana pasada Diego. El jueves Tommy nos estaba haciendo acordar en la casa de Cristi cuando nos juntamos, cuando se juntaban, ¿no? Que el Señor vino, que murió, se sacrificó por cada uno de nosotros. Y esto para nosotros como cristianos es importante. Esta sociedad en la que estamos viviendo ha hecho de esta, como otras millones de fechas más, una fecha comercial, en donde la mayoría del mundo le pregunta qué tiene de interesante Semana Santa y te van a decir que es un feriado o que es la semana donde se compran y se comen huevos, huevitos de Pascua. Cada uno tiene su significado personal, digamos, es el momento en el que haces un break en el año, no sé. Pero para el cristiano tiene que ser más que esto. Y la idea del domingo es el domingo de resurrección, que lo estuvo contando recién un poco Tommy. Y la idea del mensaje es poco pensar qué tiene que ver esa resurrección del Señor para con nosotros. ¿Por qué tenemos que interesarnos ahí y tenemos que darle valor a esa resurrección? Y eso lo vamos a hacer de la mano de Romanos 6. Así que los invito a ir buscando Romanos 6. Mientras buscan, les cuento un poco el libro de Romanos. Particularmente es un libro que me gusta mucho. Es un libro que cualquier persona que se ponga a leer el libro de forma sencilla va a encontrar un montón de principios que el cristiano tiene que aplicar en su vida. No importa qué tanto estudies la Biblia, Romanos tiene un montón de principios para vos. Es un argumento lógico, Pablo, desde el capítulo 1 hasta el 16, explicándote por qué el Evangelio es valioso. En el capítulo 1, Pablo nos presenta de que el Evangelio justamente es este poder de salvación para todos los pecadores. Y muestra que el hombre no es una persona buena, una persona amable, sino que muestra al hombre como Dios lo ve. Dice que somos pecadores y en eso nos iguala a todos. En el capítulo 2 muestra de que no hay diferencia entre judíos, gentiles, porque hay una cosa que unifica a toda la humanidad y es lo que le decía recién, somos pecadores. Una característica a tener en cuenta de Romanos es que si bien Pablo le escribe a la iglesia, es una iglesia que la mayoría son gentiles, donde los judíos en este caso son minoría, pero aunque son minoría, todavía querían agarrarse y volver al judaísmo, digamos. Entonces Dios le dice, no importa si sos gentil, Pablo le dice, perdón, no importa si sos gentil, no importa si sos judío, porque sos pecador, y ese es tu problema. En el capítulo 3 dice, como todos somos pecadores, no tenemos salvación posible delante de Dios, por lo tanto, es solo Cristo el sacrificio perfecto, quien por fe nos salva. En realidad el capítulo 3 todavía no muestra a Cristo, sino que está diciendo que solamente la fe te puede salvar. Y te está dando indicios de que esa fe la tenés que poner en Cristo. Pero te está diciendo, la ley, eso que vos creías que antes te salvabas, no te salva. Y pone el ejemplo en el capítulo 4 de Abraham. Dice, Abraham se salvó y Abraham no tenía ley, porque la ley vino muchísimos años después. Entonces, te está diciendo que por fe te vas a salvar. Te está diciendo, te dando el ejemplo del patriarca mayor que tenían los judíos. Te está diciendo, él se salvó y no fue por la ley. Y en el capítulo 5, ahí sí te muestra a Cristo. Y te dice que es el único salvador. Y contrasta a Adán con Cristo, contrasta la transgresión con la condenación. Y por último, contrasta la ley que produce pecado y muerte con la gracia que produce justificación y vida. Entonces, el último versículo del capítulo 5 dice, para que así como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Así cierra el capítulo 5.
Y es interesante cómo lo tomaron algunas personas de su época. Dijeron, bueno, si el pecado trae gracia, vamos a pecar. Pequemos mucho, entonces va a haber mucha gracia. Y Pablo defiende el punto contrario, de que pecar por pecar para aumentar la gracia no es el plan de Dios. Vamos a leer el capítulo 6, del 1 al 14. Dice, entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos en una vida nueva. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Porque en cuanto a su muerte, murió el pecado de una vez y para siempre. Pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Así también, ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y presenten sus miembros a Dios como instrumento de justicia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y este es el punto central que recordamos hoy día, o que festejamos hoy día. Muchas veces se dice, vamos a festejar la Pascua. Y uno piensa que estamos festejando que un justo murió. Y no estamos festejando que un justo murió. Estamos festejando que ese justo murió para darnos a nosotros gracia, para justificarnos. Y el domingo podamos hacer un festejo completo si se quiere, porque estamos diciendo que ese justo que murió resucitó, mostrando que tenía poder sobre la muerte, que tenía capacidad de darnos vida a nosotros también. Y podemos cantar una y mil veces las canciones que cantamos hoy día y decir, ¿dónde está muerte tu aguijón? Porque si bien este cuerpo mortal se va a morir algún día, pero qué lindo poder pensar que tenemos vida eterna para con nuestro Señor. Y esto es gracias a que Cristo resucitó. Pero antes de llegar al último versículo que están adelante, me gustaría empezar por el principio, en donde esta gracia que el Señor por su resurrección nos imparte a todos, está siendo atacada desde el comienzo. El diablo no se toma vacaciones, ni mucho menos tiempo libre, sino que desde que la fe se empieza a anunciar, Él la empieza a atacar. Y acá tenemos uno de los primeros ataques que se le hace a la fe. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, responde Pablo. Y este grupo de gente que está desde hoy en día y ha existido a través de toda la historia, Lutero los nombra como antinomianos. Personas que quieren vivir una vida cristiana, pero sin hacer caso a la ley moral que Dios le exige. Vamos a ponerlo en palabras más fáciles. Quieren la parte linda del cristianismo, sin pensar en el sacrificio que se hace, o que un cristiano tiene que hacer para llegar a la santidad, o para ser cada vez más santos. Sabemos que nunca vamos a ser perfectos. Pero esta parte, la parte del esfuerzo del cristiano, la ignoran totalmente. Entonces, Pablo le responde, obviamente, por supuesto que no. Para tener en cuenta, y como nota al pie de página, este es uno de los extremos de una mala interpretación de la gracia.
El otro extremo es el legalismo, en donde personas que dicen, no, lo que hay acá es demasiado difícil de cumplir, entonces voy a poner leyes humanas, lo que a mí me parezca, los voy a cumplir eso que a mí me parezca, entonces voy a decir que estoy más cerca de Dios porque hago lo que yo creo que es necesario. Y pensamos que tenemos mejores ideas que Dios y le sacamos su rol, lo destronamos y nos ponemos nosotros a impartir nuevas leyes. Son dos errores frecuentes. Acá Pablo ataca uno que es, esta palabra se me complica, antinomianismo. Pero es bueno tener presente que existen las dos y que algunas veces de forma camuflada caemos en las dos nosotros también. O ¿qué pasa cuando tenemos un error y no le damos la importancia que ese error, que ese pecado se merece? Porque decimos, bueno, total Dios lo perdona. Ese es el principio de estas personas, que piensan que, bueno, puedo pecar. Está bien, cuando presentamos a este grupo de personas pensamos en grandes pecados y en grandes cosas, pero la esencia es pensar de que Dios permite el pecado y olvidarnos que es un Dios santo, y nos olvidamos de que esta gracia impartida vino para salvar en primer lugar, pero para santificar. Entonces tenemos que tener en claro, y Pablo lo va a dejar en claro en este capítulo, de que no podemos pecar. Y dice, de ninguna manera. Y esta expresión negativa de Pablo no es un no de forma sencilla y tranquila, sino está diciendo, claro que no. Absolutamente no. O sea, es totalmente negativa la respuesta de Pablo. No da lugar a una posibilidad positiva. Dice, porque los que hemos muerto del pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Y yo creo que ninguno de los que estamos acá, aún siendo hijos de Dios, hemos muerto porque estamos vivos. Y nosotros tenemos que pensar en esta muerte que habla Pablo y vas a ir expresando en todo el capítulo 6, como una muerte legal. Recuerden Génesis, los primeros capítulos, que dice, si comes del fruto, ciertamente, ¿qué va a pasar? Morirás. Y después tenemos la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Entonces, lo que está refiriéndose Pablo es un término legal. Cuando dice, porque lo que hemos muerto al pecado, podríamos pensar lo que ya tenemos saldada la cuenta con el pecado. ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? El versículo 3 dice, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados en él, en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Y me hace pensar, este bautismo que Pablo está diciendo a los romanos, nos da la idea de qué tipo de persona le está hablando. No le está hablando a una persona que recién está empezando a caminar en los caminos de la fe y está conociendo y nutriéndose de la palabra del Señor, sino que vemos que hay personas que ya se bautizaron en Roma. Roma en este momento está por iniciar una persecución donde el emperador de Roma los echa a todos los cristianos y los judíos, los echa a todos. Entonces, el hecho de expresar públicamente lo que Cristo había hecho en ellos a través del bautismo era identificarse. Una identificación en serio. Pensemos para qué sirve una identificación. Pensemos que me voy, no pongo el ejemplo de Argentina porque acá puede entrar cualquier persona, pero pensemos que me voy a Estados Unidos, a cualquier provincia de Estados Unidos, cualquier estado sería allá, y me quedo a vivir. ¿Qué va a pasar la primera vez que un policía me pare y me diga, señor, sus papeles? Y yo le saco el DNI de Argentina y le digo, sí, señor, acá está. Va a decir, no, vuelva y para allá vamos. Porque tenemos una identificación que nos representa a dónde estamos, de dónde somos. El cristiano debería tener esa misma identificación, pero para con Cristo. En donde no tiene que ser necesario que alguien te tenga que estar pidiendo credenciales de tu cristianismo, sino que tu vida tiene que ser una credencial de ese cristianismo.
Y muchas veces la gracia se quiere diluir porque la identificación no es suficiente. Es decir, no me identifico con el cristianismo lo suficiente, no me identifico con este Cristo lo suficiente para amoldar mi vida a lo que Él quiere que yo la amolde. Me pesa más hacer lo que yo quiero que lo que Cristo quiere que yo haga. Me pesa más pasar tiempo libre haciendo lo que me gusta que pasar ese tiempo libre leyendo la palabra para ver cómo puedo mejorar mi identificación, vamos a decir. Y dice Pablo, porque el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Y sigue, porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y me gusta mucho el énfasis que pone Pablo. Dice, el sacrificio de que Cristo tuviera que morir y resucitar fue para que vos pudieras ser libre del pecado. Y otra vez es como que reafirma tácitamente, ¿en serio vas a seguir pecando? ¿En serio pensás de que la gracia va a abundar porque vos peques más? ¿No tenés en cuenta el valor de este sacrificio? Y este versículo, apenas lo lees, te lleva a la mente a otro versículo, cuando dice, sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y los invito a recordar el otro versículo que acompaña en Gálatas 2:20, porque acá vemos dos características de esta crucifixión del yo crucificado. En primer lugar, lo vemos en Romanos, en donde dice, sabemos que el antiguo yo fue crucificado. Y los que entienden más o menos de lengua, un poco mejor que yo seguro, entienden que este fue crucificado es una acción de un tercero sobre esta persona. No es que yo me crucifiqué, sino que yo fui crucificado por alguien. Y este aspecto de la primera crucifixión es la crucifixión del cuerpo pecador. Es la salvación que tenemos por estar crucificados juntamente con Cristo. En este paso, solamente podemos dar gracias a Dios por habernos crucificado juntamente con Él. Pero en Gálatas vemos algo totalmente distinto, que no contradice, sino que avala y levanta la vara un poco más. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. No desecho la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces al vicio habría muerto Cristo. Y me gusta porque le da el énfasis de que ya no vivo yo. Y este es el segundo aspecto de la crucifixión. Tu persona, mi persona, la persona de todos los que podemos ser llamados hijos de Dios, fue crucificada en la cruz para darnos entrada al cielo, para darnos seguridad de salvación. Pero hay un segundo aspecto de esta crucifixión, que es el que nos corresponde a nosotros. Tratar de que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en cada uno de nosotros. Y en esto, la responsabilidad plena y total es comprometerse con este libro. Porque no tenemos a Dios hoy en día hablando a través de cartas o de mensajes o de correos, ni de visiones ni de sueños. Tenemos la palabra completa en las Sagradas Escrituras. ¿Y cómo va a aumentar Cristo en mí y voy a disminuir yo y conociéndole más a Él? Sabiendo que de qué manera Él quiere que nosotros menguemos para que Él viva más dentro de nuestro. E insisto siempre en lo mismo. Esos son
horas dedicadas al estudio y la oración. No podemos pretender elevar nuestro cristianismo lejos de la Biblia y lejos de la oración. Volviendo a Romanos. Dice el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Y acá podemos hablar en el versículo 7 de esta muerte, o muchas veces escuchar malas interpretaciones de esta muerte que nos libera del pecado, de personas diciendo de que si vos sos cristiano no vas a pecar más. Y un cristiano no se caracteriza por no pecar nunca. El único que no pecó nunca fue Cristo. Se caracteriza por poder luchar contra el pecado e ir en pos de la santidad. Cuando habla de muerte, hay algunos autores que ponen esta muerte como una insensibilidad al pecado. Que hemos muerto el pecado, entonces somos insensibles al pecado. Y esto no es real. Cada uno por la vida propia, por experiencia propia, sabe que tenemos pecados que unos nos tientan a nosotros y otros los tientan a otros. Pero el pecado tienta, entonces no somos insensibles. Pero la diferencia es que ahora tenemos la capacidad de poder decir que no a ese pecado. Antes nos daba lo mismo. Vamos a pensar en una persona que no conoce a Dios, no conoce a Cristo, y le da lo mismo hacer lo que cualquier cosa. Lo único que detiene el hacer el bien o hacer el mal, se podría decir que es una vara moral propia que pueda tener, que la sociedad la tiene también. Pero Dios nos está diciendo de que Él nos da la capacidad de no pecar. ¿Por qué? Porque nos ha abierto los ojos para poder distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. A diferencia de Eva y Adán, que conocían lo bueno y después conocieron lo malo. Nosotros conocimos lo malo, vivimos en lo malo, y desde que Cristo nos llamó empezamos a conocer lo bueno y podemos elegirlo. En el versículo 8 dice: así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Y acá vemos un punto importante para recordar en este domingo, domingo de resurrección, que la muerte ya no tiene poder sobre Cristo. Y pensemos un poquito y reflexionemos en lo que decía Tommy hace un rato. ¿Qué importancia tiene la resurrección en mi vida? Y eso lo podemos responder yendo a un librito más adelante, en 1 Corintios 15. Primero Corintios 15:13 dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que de Dios, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún están en sus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo padecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más ahora Cristo resucitado de los muertos. Primicia, que es lo que leía Tom, de los que durmieron es hecho. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y me gusta el versículo 19, porque dice que somos los más dignos de lástima. Si ponemos en duda la resurrección de Cristo, si le quitamos valor a la resurrección de Cristo, somos los más dignos de lástima.
Porque todo lo que creemos se cae a pedazos si Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, es un hombre más. Un simple mortal que tuvo ideales buenos y que fue un buen maestro. La diferencia entre Cristo y Buda es que Buda sigue muerto. Y la gracia que tenemos delante del Padre es porque Cristo está abogando a la derecha de Dios por cada uno de nosotros. Si Cristo no resucitó, no ascendió y no tenemos abogado. Y el Espíritu Santo no descendió y no tenemos nada en lo que nuestra fe se sostiene. Entonces, ¿es importante la resurrección? Sí. Porque si no, todo lo que hemos creído desde que creemos en nuestro Señor nos hace dignos de lástima. Dice el versículo 10, porque en cuanto a su muerte, murió el pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Así también, ustedes considérense muerto el pecado, pero vivo para Dios en Cristo nuestro Señor. Y acá, antes de hacer la última conclusión, viene redondeando la idea. Le dice, no podés pecar. ¿Por qué? Porque Cristo entregó todo por vos. Si unimos este pasaje a la idea de Filipenses y leemos el resumen de la obra de Cristo y valoramos, podemos valorar de forma más digna, vamos a decir, todo el sacrificio. No fue solo morir, fue venir a la tierra, descender como hombre, negarse a tener que tapar su gloria para parecer, o mejor dicho, para ser un hombre. Soportar que su creación lo desprecie, lo humille, lo golpee y lo mate. Entonces entendemos de que el sacrificio fue alto. Y a medida que más leemos de este Cristo, encontramos más alto el sacrificio y nos enamoramos más de este Cristo. Y entonces podemos decir con Pablo, ¿cómo voy a pecar libremente? Si Cristo hizo todo esto. Ahora, existe una posibilidad en donde sigas pensando de que pecar libremente aumenta la gracia. Y esa es la peor de las posibilidades para una persona. Porque eso te cataloga automáticamente como un no hijo de Dios, vamos a decir. Si vos pensás que pecar libremente está bien, que hacer lo que se te venga en gana está bien, sin tener en cuenta a Dios en nada, entonces no somos hijos de Dios. Y es un examen que cada uno se tiene que hacer en su vida y replantearse qué valor le estamos dando a la muerte y resurrección de Cristo. ¿Estamos viviendo para darle gloria, para hacer identificaciones buenas, vamos a decir, para que la gente pueda vernos y al vernos darle gloria a Dios? ¿O simplemente nos gusta este Jesús a la carta que muchas veces armamos, en donde buscamos de Jesús su bondad, buscamos de Jesús su amparo, pero sacamos el compromiso para con Jesús? Eso lo dejamos afuera. No existe un Jesús a la carta. No es que uno puede armar a Jesús como a uno le parezca. El Jesús es el de la Biblia y está completo. Más de una vez, mientras estuvo en la tierra y había gente que lo seguía para escuchar sus palabras, para recibir sus milagros, para que le dé de comer, para un montón de cosas, Jesús le dijo de que era difícil seguirlo, de que no iba a ser una tarea fácil ni cómoda. Dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde poner su cabeza. ¿Están seguros que quieren venir? Sí, Señor, vamos. Pero tenés que amarme más que a tu familia. Y mucha gente se empezó a ir porque decía, qué duro que es esta palabra. Esas palabras nos han cambiado. Al día de hoy también se necesita esfuerzo y compromiso para vivir un cristianismo digno de este sacrificio.
Así que, para redondear la idea de estos dos versículos, pensemos en nuestra vida. Es un lindo momento en el año en donde se le hace énfasis a la muerte y resurrección. Pensemos qué valor le estamos dando y hasta dónde llega nuestro compromiso para con el Señor. En el versículo 12 comienza una conclusión en donde cada vez levanta más la vara y dice: por lo tanto, o sea, concluyendo, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y nos hace un llamado primero a la santidad intelectual. Dice: no reinen en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Esto es un llamado a la santidad de cada persona. Y después de haberte esforzado en tener una vida santa, te hace un llamado al servicio y al esfuerzo. Dice el versículo 13: tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Primero te dice que lleves una vida santa, y después te está pidiendo de que pongas esa vida santa en servicio a Él. Pensemos que el cristianismo no vino para hacernos la vida más cómoda, como le decía recién. No venimos a la iglesia para calentar un banco, ni para calmar la conciencia, o no debería ser ese el objeto, sino que sabemos que como cristianos somos siervos primeramente de Cristo, y también somos siervos los hermanos unos con otros. Hay más de 60 unos por otros en todo el Nuevo Testamento. Y todo el Antiguo Testamento es otro ejemplo de que el pueblo de Dios en su momento también vivió en comunidad. Entonces, tenemos que esforzarnos en ser siervos. No podemos pensar: bueno, no hay nada para hacer, me voy a quedar acá sentado sin hacer nada. Porque no es el rol del cristiano. Lo puedes hacer un tiempo y sí, pero no es lo normal. No es lo normal de que un cristiano viva de forma sedentaria en la iglesia. Leía un artículo de este libro que está muy bueno, que decía: ¿puede parecer un cristiano hacer su vida como si no lo fuera? Y si sos realmente cristiano, por un tiempo tal vez sí. Pero apenas te acuerdas de la obra y del sacrificio de Cristo, deberías volver corriendo a los fundamentos. Y los fundamentos es una vida santa y una vida de servicio. Y esta gracia que fue atacada en los primeros versículos, en el 14, Pablo explica para qué es esta gracia. Dice: el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces le termina de dar sentido a esto. Y te dice: tenés que llevar una vida santa, tenés que tener una vida de servicio. Y no te preocupes si pecas. Porque estamos bajo la gracia y no sos condenado por esos pecados. Esos pecados quedan cubiertos bajo la gracia. Entonces, dejamos de ver la gracia, o deberíamos dejar de ver la gracia como un permiso para pecar, y empezamos a verlo como una arma de seguridad, en donde podemos vivir tranquilamente, esforzándonos cada día, sabiendo que si nos equivocamos, su gracia es mayor que nuestro error y nos perdona. Esta tranquilidad y este aliento termina de cerrar la idea de que, volviendo al tema de la resurrección, de que esta gracia que fue dada por medio de la resurrección de Cristo, el motor de nuestra fe, nos permite también vivir y aspirar a una vida cada vez más santa, sabiendo de que
Un error no nos puede tumbar. Y escuché un video hace un tiempo en donde decía que cómo identificamos a un cristiano. Identificamos a un cristiano porque no peca nunca, y no lo identificamos porque no peca nunca, sino porque lucha constantemente por no pecar. Y este es el aliento que Pablo quiere dejar a los romanos en este momento, y a nosotros también. Nuestra vida cristiana tiene que crecer, y vamos a tener errores mientras crezcamos en nuestra vida cristiana. Vamos a tener errores hasta el día que muramos, hasta el día que podamos entrar en la patria celestial, vamos a decir. Hasta ese día vamos a tener errores, pero su gracia es mayor. Entonces, los invito en esta mañana a reflexionar sobre el valor de la gracia que fue impartida por medio del Señor Jesucristo. Me gustaría...